Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14 dice: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hoy vamos a estar considerando el tema: ¿cómo debe ser tratado el pecado público? Existen muchos hermanos que, andando en pecado y al ser expuestos públicamente, se molestan y se quejan de que su pecado fue tratado en público. Ellos nos dicen que el pecado que han cometido debe ser tratado en privado, que primero debemos ir a ellos para hablarles en privado antes de exponerlos públicamente. ¿Debe la iglesia o algún cristiano tratar en privado los pecados que son públicos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debe ser tratado el pecado público? La Escritura nos enseña que los pecados públicos deben ser tratados como Dios dice y no como nosotros queremos. Y este es uno de los más grandes males que existen en muchas iglesias. Muchos creyentes, en lugar de hacer la voluntad de Dios, hacen lo que ellos quieren. Hacen lo que ellos creen que es mejor. ¿Por qué? ¿Por qué es que no tratan el pecado público exactamente como Dios quiere? ¿Qué los motiva a hacer algo distinto a lo que Dios dice? Bueno, algunos de ellos hacen esto por ignorancia. Muchos de los males que existen en la iglesia, y sobre todo con respecto a la reprensión de aquellos hermanos que andan en pecado, existen por la ignorancia. Hay muchos problemas, hay muchas deficiencias en las iglesias por la ignorancia. Son varias las iglesias donde no se practica la disciplina. De tal manera que en tales congregaciones los hermanos no andan rectamente delante de Dios, pero nadie les dice nada. Nunca son incomodados. Los hermanos pueden alejarse de la iglesia por meses y no hay nadie que diga algo. Aquí en Ciudad Juárez, por ejemplo, la mayoría de iglesias de Cristo no practican la disciplina. Casi podría decir que el 90% de las iglesias no practican la disciplina. Hay hermanos que viven en adulterio y en lugar de motivarles al arrepentimiento, se les han dado textos y argumentos para justificar su pecado. El efecto que tenemos en algunas iglesias aquí en Ciudad Juárez es que tenemos iglesias compuestas de miembros que viven en adulterio y nadie los disciplina. Otros muchos han sido cortados de comunión por aquellas pocas iglesias que sí practican la disciplina y aún así se les ha recibido como miembros en aquellas iglesias que desconocen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchos creen que recibir al pecador, que aceptarlo como miembro incluso cuando ha sido excomulgado en otra congregación, es un proceder bíblico y lleno de amor y lleno de misericordia. Eso es un engaño diabólico. El amor, cuando es practicado,
sin tener como fundamento la voluntad de Dios, es un engaño diabólico. Es triste que muchos de esos hermanos se perderán en el infierno por ignorar la palabra de Dios sobre su pecado. Ahí está el pecado. Y el amor o la tolerancia de algunos no lo va a lavar. Ahí va a quedar impregnado, porque lo único que lava el pecado del creyente es el arrepentimiento, es hacer exactamente lo que Dios dice. Por más abrazos y besos y palabras de aliento que usted le dé al pecador, eso no le va a lavar su alma. Solamente la confesión de su pecado, el arrepentimiento sincero de su corazón, va a quitar ese pecado perverso que trae en su alma. Pero muchos no practican la disciplina por ignorancia. Son ignorantes de la voluntad de Dios. Otros muchos no practican la disciplina por miedo. Desde luego surge la pregunta, ¿pero miedo a qué? A que la iglesia reduzca su número. Tienen temor, creen que si practican la disciplina, muchos se irán de la iglesia. Piensan en sus mentes, tanto que nos ha costado llenarla para que se nos vacíe tan pronto con la disciplina. Mis hermanos, quienes piensan así, provocan un conflicto directo con la voluntad de Dios. Esa idea provoca que nos encontremos altercando con Dios. ¿Acaso somos quienes para decir que la voluntad de Dios es mala? El miedo nos lleva a pensar que la disciplina es un mal que destruirá la iglesia. Pero esa idea no es bíblica. Esa idea nace del corazón, nace de la mente humana por miedo a la disciplina. El miedo nos lleva a pensar que Dios usa de métodos injustos y destructivos al tratar con el pecado del cristiano. Eso es lo que nos hace pensar el miedo. Pero yo pregunto, ¿alguien en su sano juicio se atreverá a decir que la disciplina es un plan perverso y destructivo? ¿Alguien que tenga temor de Dios se atreverá a decir que el plan de Dios para tratar con el pecado público es injusto, es malo y es cruel? ¿Alguien se atreverá a levantar su mano para acusar a Dios de haber diseñado esos métodos para tratar con el pecado? Mis hermanos, no nos dejemos engañar. Pues si Dios ha determinado que el pecado público sea reprendido públicamente, entonces es exactamente lo que tenemos que hacer. Aunque no nos guste, aunque no le guste al pecador. ¿De qué sirve, mis hermanos, estar en una iglesia llena cuando no se hace lo que Dios dice? ¿De qué sirve estar en una iglesia grande cuando el pecado es tolerado? El pecado de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, versículos 11 al 14, fue tratado públicamente a pesar de haber sido un tratamiento sumamente dramático. Usted ha leído esa historia. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven los que tienen miedo de la disciplina en la iglesia este texto bíblico? ¿Cómo lo catalogan? ¿Cómo lo interpretan? ¿Se atreverán a decir que Dios se equivocó? ¿Se atreverán a decir que Dios fue muy drástico? ¿Se atreverán a decir que Dios fue muy duro? ¿Se atreverán a decir que Dios no tiene amor? ¿Se atreverán a decir que Dios no tuvo misericordia? Especialmente cuando hubo 2 muertes involucradas con dicha disciplina. Nos pueden catalogar de ser duros porque practicamos la disciplina.
Pero si nos catalogan a nosotros de duros, entonces ahora tienen que pelearse con Hechos capítulo 5, versículos 11 al 14. Que vayan y vean las tumbas de Ananías y Zafira, porque ninguno de ellos murió por causas naturales. Ninguno de ellos murió porque alguien le hubiese asesinado a causa de un robo. Ninguno de ellos murió por causa del cáncer, ni tampoco por alguna enfermedad desconocida en la época. Ninguno de ellos murió porque alguien quería hacerles mal. Ellos dos murieron porque Dios quiso poner un ejemplo acerca de la disciplina en la iglesia. Ellos murieron porque Dios quiso mostrar que Él no tolera el pecado entre su pueblo. Ellos murieron. Aquellos que tienen miedo de la disciplina, les invito a que vayan a visitar las tumbas de Ananías y Zafira. Vayan y díganles, si es que los pueden oír, vayan y díganles que se les trató de manera cruel y miserable. Vayan y díganles, si es que pueden escuchar a aquellos cadáveres que se han hecho polvo ahora. Vayan y díganles que ustedes jamás estarían de acuerdo en que ellos hubieran perdido la vida cuando cometieron un pecado. ¿Cuántos pecados serán suficientes para que exista la disciplina? Pero muchos no practican la disciplina por miedo. Muchos no practican la disciplina porque suceden problemas. No hacen lo que Dios dice para tratar con el pecado público porque suceden grandes y fuertes problemas con aquellos que son disciplinados. Quieren evitar la amarga experiencia de las discusiones y alegatos carnales de quienes son reprendidos públicamente. Mis hermanos, debemos recordar que los problemas los causa el pecador y no la iglesia ni los hermanos que le reprenden públicamente. Grábese esto en su mente, por favor. Grábelo en su corazón. Grábese esta proposición fundamentada en la verdad. Los que causan problemas son los pecadores, no la iglesia ni los hermanos que les reprenden públicamente. Grábese eso muy bien. Miren lo que dice la Biblia en Josué capítulo 7, versículos 24 y 25. Aquí tenemos un caso de pecado en el pueblo de Israel. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Fíjese bien lo que dice ahí. Fíjese en la pregunta que hace Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Qué es lo que causa problemas y turbaciones? ¿Qué es lo que aturde, molesta e inquieta la paz en la iglesia? ¿La reprensión? ¿La exposición del pecado? No, mis hermanos. Lo que turba, lo que quita la paz, lo que molesta, lo que produce amargura, es el pecado y no los que reprenden al pecador. Debemos educarnos, mis hermanos, en esto. No es el que señala y reprende al pecado el que causa el problema, sino el pecador. Grábese eso. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versos 17 y 18, tenemos el caso de Acab y Elías. Usted sabe que Elías era un profeta de Dios. Era un profeta y reprendía el pecado. Predicaba contra el pecado existente en el reino de Acab. Acab era un rey.
Y entonces Acab estaba muy molesto con Elías porque Elías exponía y reprendía el pecado en su reino. Predicaba la voluntad de Dios. Y mire el pecador lo que piensa. El pecador está tan engañado que llega a creer que el que causa los problemas es el que lo reprende, cuando no se da cuenta que el que causa los problemas es él. Dice ahí, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Mire la pregunta cínica y sinvergüenza. ¿Eres tú el que turba a Israel? ¿Eres tú el que quita la paz? ¿Eres tú el que está trayendo tantos problemas en Israel? Y le respondió Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Acá estaba acusando a Elías de provocar problemas en Israel. Sin embargo, no era Elías el que estaba causando los problemas, sino Acab y la casa de su padre. ¿Cuál era el pecado de ellos? El pecado de ellos es que estaban dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ese era su pecado. Y Elías lo estaba reprendiendo de manera pública. Estaba exhortando y amonestando a la gente acerca de ese pecado miserable. Y Acab estaba muy molesto. Era el pecado de ellos lo que estaba causando grandes problemas en Israel. Y Elías solamente estaba cumpliendo con su deber de reprender dicho pecado. Si usted dice no debemos de aplicar la disciplina porque eso va a provocar muchos problemas, no importa. Que los problemas vengan. Pero es importante entender que los problemas los causa el pecador. Muchas iglesias no practican el pecado porque se tienen ideas equivocadas sobre el pecado. Creen que el problema del pecado se arreglará solo. Creen que si se hacen de la vista gorda, todo se arreglará. Sin embargo, mis hermanos, esto también es un gran error. ¿Por qué? Porque el pecado, aunque no cause molestia, finalmente será la perdición del pecador y de la iglesia que lo tolera. Fíjese bien. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 19 y 20. Este efecto inevitable lo vemos ilustrado aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 19 y 20. Note todas las cosas buenas y positivas que tenía la iglesia de Cristo en Tiatira. Era una iglesia así como nosotros. Era una iglesia de Cristo, así como las que hay aquí en la ciudad. Pero esta iglesia tenía cosas muy buenas, muy positivas. Dice: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire, era una iglesia con muchas cosas buenas. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser miembros de esa iglesia? Dice el Señor que en esta iglesia hay amor. ¿A usted no le gustaría estar en una iglesia donde hay amor? Claro que sí. Hay fe, hay servicio, hay paciencia. Y de hecho, cada vez hacen más y más obras, porque sus obras postreras son más que las primeras. Sin embargo, note lo que dice el versículo 20. Ahí está el pero. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo tenían estas personas, estos creyentes, tolerando ese pecado? Ahí estaba esa mujer perversa, seduciendo a los miembros de la iglesia. Ella se decía profetiza.
Ella se decía que hablaba en el nombre de Dios y estaba seduciendo a los creyentes a practicar el pecado y nadie le decía nada. Esta señora Jezabel tenía un carácter fuerte. Cuando usted la veía, usted veía una patrona. Usted veía una señora que ningún varón se le ponía enfrente. Si era casada, ni siquiera su marido la callaba. Era de armas tomar, poderosa, con una mirada penetrante, con una voz fuerte. Y hacía y deshacía ahí y nadie le decía nada. Quizás nadie le decía nada porque tal vez era todo lo contrario de lo que estoy diciendo. Quizás esta mujer era un pan de Dios, era una hermanita que abrazaba a todos y los besaba a todos. Los trataba como a sus hijos y todo el mundo la quería. Y la querían tanto que no querían decirles nada. ¿Cuánto tiempo tenían estos hermanos tolerando este pecado? Mis hermanos, las cosas buenas que una iglesia puede tener no le justificarán delante del Señor si tolera el pecado de sus miembros. Tenía muchas cosas buenas, pero había algo que la manchaba. Había algo que la ensuciaba delante de Dios. Jesucristo tenía una censura contra esa iglesia, precisamente por este pecado. Muchos hermanos se engañan a sí mismos pensando que no hay ningún problema en tolerar el pecado. Dicen, es su problema. Cada quien sabe lo que hace. Oiga, pero es que ese hermano ya tiene semanas que no viene. Cada quien. Oiga, pero es que ese hermano andaba de borracho allá. Cada quien es responsable de lo que se mete en la boca. Pero es que fuma. Cada quien es responsable de lo que se mete en los pulmones. Pero es que anda con otra mujer. Cada quien es responsable con quien se acuesta. Mientras no me inviten a mí a la cama, cada quien. Creen que si ellos no ven el pecado, Dios tampoco lo hará. Piensan que si no lo miran, Dios tampoco lo verá. Pero ¿dice eso la Biblia? ¿Qué dice aquí la Escritura? Que el Señor sabe sobre dicha tolerancia. El Señor sabe no solamente el pecado. El Señor conoce no solamente el pecado, sino que conoce también la tolerancia de la iglesia. Él sabe cuando hay pecado en la iglesia y también sabe cuando lo están tolerando. Y Dios censura al pecador, pero también censura a los que lo toleran. Mis hermanos, dice Jesucristo, tengo contra ti. Si nosotros no tenemos nada contra el pecador en la iglesia, hay que saber. Hay que estar enterados, sepan que el Señor sí tiene mucho contra nosotros. Mucho. Si pensamos que el pecado que toleramos no nos hará daño, es porque tenemos una idea equivocada sobre el pecado. El pecado es como el cáncer, que aunque al principio no se ve ni se siente, causa la muerte. El pecado es una enfermedad infecciosa que va a afectar a toda la iglesia. Mire, aquí está la prueba. No es algo que yo estoy inventando. No es algo que a mí se me está ocurriendo ahora. Ahí tenemos a una mujer perversa y miserable en la iglesia y eso está afectando la calidad moral y espiritual de toda la congregación delante de Dios. El pecado, mis hermanos, es infeccioso y nos afecta a todos. Así pues, debemos tratar el pecado público exactamente como Dios quiere que lo tratemos y no como nosotros queremos. ¿Cómo entonces debe ser tratado el pecado público? Ya creo haberles convencido bíblicamente de que el pecado debe ser tratado como Dios quiere y no como nosotros queremos. Ahora vamos a ver cómo debe ser tratado entonces el pecado público. Y vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 11. Le voy a pedir otra vez que usted no pierda el texto de Gálatas.
porque vamos a extraer de ahí la voluntad de Dios con respecto al pecado público. Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Este caso, mis hermanos, de Gálatas 2:11, nos enseña que todo creyente debe ser reprendido cuando anda en pecado. ¿A quién reprendió Pablo? Nada más y nada menos que al mismo apóstol Pedro. Dice el versículo 11, porque cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿A quién reprendió Pablo? Nada más y nada menos que al mismo Pedro. Cuando hablamos de Pedro, estamos hablando de un hermano a quien Jesús visitaba en su casa. En una ocasión que su suegra estaba enferma, Jesucristo la sanó. Cuando hablamos de Pedro, estamos hablando de un hermano que pertenecía a los 3 hombres más cercanos e íntimos de Jesús. Cuando hablamos de Pedro, estamos hablando de un hermano que caminó sobre el mar. Cuando hablamos del apóstol Pedro, estamos hablando de un hermano que fue testigo de la transfiguración de Cristo. Cuando hablamos del apóstol Pedro, estamos hablando de un hermano que predicó por inspiración divina el día de Pentecostés, cuando se convirtieron como 3,000 personas. Cuando hablamos del apóstol Pedro, estamos hablando de un hermano que había sufrido por la causa de Cristo, habiendo sido encarcelado en varias ocasiones. Cuando hablamos del apóstol Pedro, estamos hablando de un hermano que fue usado por Dios para escribir 2 cartas del Nuevo Testamento. Cuando hablamos del apóstol Pedro, estamos hablando de un hermano que, según el mismo Pablo, dice en Gálatas 2:9, que junto con Juan y Jacobo eran considerados como columnas entre la hermandad. En otras palabras, estamos hablando de un hermano importante en la obra de Dios, muy importante, muy querido por muchos hermanos. Y aún así Pedro fue reprendido por el apóstol Pablo. Hay hermanos que creen que la reprensión está muy lejos de ellos y se llenan de enojo cuando se les reprende. Sin embargo, ningún creyente, como vemos, está libre de la reprensión cuando anda en pecado. No importa que sea cuñado de la Madre Teresa, no importa que sea pariente del presidente de la República, no importa las influencias que tenga, no importa el poder que tenga en el mundo, todos los creyentes deben ser reprendidos cuando andan en pecado, aunque sean ancianos de la iglesia, aunque sean pastores de la congregación. En 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 19, hablando de los ancianos de la iglesia, Pablo escribió a Timoteo: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Vea, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Que el anciano no debe ser reprendido? ¿Que el anciano no debe ser acusado por nadie? No, dice la Escritura que el anciano no está libre de acusación si hay 2 o 3 testigos de su pecado. Ni los ancianos están libres de la reprensión, ni los ancianos están libres de la acusación. En el versículo 20 de 1 Timoteo capítulo 5, añade el apóstol Pablo: a los que persisten en pecar, hablando de estos ancianos, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Qué se debe hacer con los pastores de la iglesia cuando persisten en su pecado? Dice el apóstol Pablo: repréndelos delante de todos. Ni los pastores están libres de reprensión. Pablo dice que aunque sea un anciano de la iglesia, el que sigue pecando debe ser reprendido delante de todos. Eso es lo que se debe hacer con el pecado público. Debe ser reprendido, aunque sea un anciano de la iglesia el que lo practique, aunque sea el más rico en la iglesia, aunque sea el más gritón, aunque sea el más amable, aunque sea su madre o su padre o su hijo o su cuñado o su hermano. Si está en pecado, debe ser reprendido públicamente. Eso es lo que enseña la palabra. Nadie está ausente de la disciplina, nadie está libre de ella. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 aprendemos otra cosa importante.
Porque el caso de Gálatas 2:11 nos enseña que la reprensión es provocada por el pecador y no por el que lo reprende. Fíjese bien lo que dice ahí, en el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pregunto, ¿por qué decidió Pablo reprender al apóstol Pedro? ¿Lo hizo por rivalidad? ¿Acaso alguien podría acusar a Pablo de haber reprendido a Pedro porque éste le tenía mala fe? ¿Acaso Pablo reprendió a Pedro porque no lo quería? ¿Acaso el apóstol Pablo fue motivado por odio o por envidia? Quizás le tenía envidia a Pedro. Algunos hermanos tal vez se podían juntar por ahí a tomar cafecito y decir, hombre, ese Pablo le trae una envidia a Pedro. Fíjate lo que le hizo. Delante de todos los hermanos lo reprendió cara a cara. No, hombre, qué espectáculo. A Pedro se le queda la cara de vergüenza, hubieras visto. No, si yo decía que ese Pablo y ese Pedro no se llevan. No, mis hermanos. Pablo decidió reprender a Pedro porque Pedro era de condenar. Ahí lo dice el texto. Dios, por inspiración divina, nos está revelando la causa de esa reprensión. Fue el pecado de Pedro lo que provocó la reprensión. Hay hermanos que culpan a la iglesia o a los hermanos que lo reprenden de estar haciéndolo por malos motivos. Creen que si un hermano les reprende su pecado, lo hacen porque quieren molestarlo o incomodarlo o correrlo de la iglesia o porque le cae gordo o porque le tiene envidia. Sin embargo, la verdadera razón por la que llega a existir la reprensión es por el pecado. Esa es la pura verdad. Esa es lo que muestra la Biblia. ¿Hasta cuándo aprenderá la iglesia que el que anda mal es el que requiere, es el que provoca, es el que hace necesaria la reprensión? Habrá un día en que todos seamos unánimes y pensemos exactamente como la Biblia dice, que el que anda en pecado provoca la reprensión. Mis hermanos, espero que después de este mensaje usted cambie su mentalidad y piense de manera bíblica contra el pecado. El caso de Gálatas 2:11 nos enseña que al reprender al pecador, su pecado debe ser expuesto. Vea los versículos 12 y 13. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que venían, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mire todo lo que expuso el apóstol Pablo acerca de Pedro. Le dijo que era un hipócrita. Le dijo que practicaba la simulación. Le dijo que era un cobarde porque tenía miedo de los de la circuncisión. Expuso su actitud mala, expuso su pecado. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está exponiendo el pecado de Pedro y de otros hermanos como siendo de simulación e hipocresía. En el versículo 14 se expone la consecuencia espiritual de su hipocresía, señalando que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué está haciendo Pablo? Está exponiendo el pecado de ellos. El pecado público debe ser expuesto con todo y sus consecuencias. El pecado público debe ser expuesto con lujo de detalle. Sin embargo, muchos hermanos que andan en pecado se molestan cuando se señala con detalle su pecado. Dicen, ¿para qué tiene que dar detalles? Simplemente diga que ando mal y se acabó.
¿Hizo eso Pablo? Fue Pablo y dijo, a ver, Pedro, andas mal. Ah, sí, gracias, ándale, pues voy a orar por ti. Bien. De ahí luego nos echamos unos tacos, no, órale. Imagínense nomás qué cosa. La Biblia muestra que así debe ser tratado su pecado. Hacer algo diferente es participar en sus malas obras. El caso de Gálatas 2:11 nos enseña que el pecado debe ser reprendido al momento de darnos cuenta de él. Mire lo que dice el versículo 14 al principio. Pero cuando me di cuenta, en ese momento, Pablo no esperó semanas o meses para tratar esa cuestión. No, sino que dicha reprensión la llevó a cabo al momento de ver que andaban apartados de la verdad. Muchos hermanos saben sobre el pecado de algún hermano en la congregación y no hacen otra cosa que murmurar o bien guardarse esa falta para luego usarla a su favor. Ven a los hermanos pecar, no dicen nada. Un día se les reprende a ellos y entonces sacan todas las cartas de recomendación. Dice, tú me vas a reprender, sí. Bueno, ahí te va. Y hasta parecen magos. Sacan de todas partes toda clase de acusaciones y actos y de todo. ¿Por qué se esperan hasta ese momento? No andan rectamente conforme a la Biblia. No, mis hermanos, debemos reprender el pecado públicamente al momento de que sabemos de él. Mire, ¿acaso Pedro se queja y dice, oye Pablo, pero no me visitaste primero? ¿Sabes? Pues que no sabes dónde vivo, qué cosa. ¿Cómo se te ocurre venir a exponerme aquí? Visítame primero, tenme algo de misericordia, Pablo. No, en cuanto te diste cuenta que ando mal, en lugar de visitarme ahí con mi suegra, ya sabes que ahí eres bienvenido. Pudiste haber ido ahí y decirme, oye Pedro, pues pasa esto y esto, ten cuidado. No, tienes aquí a gritarme aquí enfrente de todos. No, el apóstol Pablo no andaba con esas cosas, mis hermanos, porque no es bíblico, no es lo que Dios quiere. Aquí se muestra que debemos reprender el pecado cuando nos damos cuenta de él. El pecado público debe ser reprendido inmediatamente. El caso de Gálatas 2:11 nos enseña que el pecado público debe ser reprendido públicamente. En el versículo 14 leemos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. Pablo no trató el caso en privado. ¿Por qué? Porque solamente los problemas personales se tratan en privado. Muchos hermanos quieren aplicar Mateo 18:15 a su pecado público. Dicen, no, es que si ustedes ven que ando en pecado, primero venga uno a visitarme en privado. Si no me arrepiento, entonces vengan dos. No es cierto, eso está equivocado. El pecado público no es pecado personal. No es una ofensa personal. ¿Quién les dijo eso? Vean lo que dice la Escritura. ¿Acaso Pedro ofendió a Pablo? Y entonces Pablo vino y los puso públicamente. No era un problema personal, era un pecado público de Pedro y otros. Y de manera pública fue tratado. Mis hermanos, Pedro y Bernabé eran personas muy importantes ahí en la comunidad y otros hermanos siguieron su mal ejemplo. ¿Sabe por qué?
porque su pecado era público. Todos lo estaban viendo. Y siempre va a haber muchos hermanos que estarán dispuestos a seguir el mal ejemplo antes que el buen ejemplo. Por eso debe ser tratado públicamente, para que los demás sepan que esa conducta es reprobable, es reprochable por Dios y por cualquier creyente que se diga un santo de Dios. ¿Qué hemos aprendido entonces? ¿Cómo debe ser tratado el pecado público? Debemos tratar el pecado público como Dios quiere que lo tratemos y no como nosotros queramos. Debemos tratar el pecado público como Dios quiere que lo tratemos y no como el pecador quiere que se le trate. Dios dice que los pecados públicos deben ser señalados y reprendidos públicamente, sin importar quién sea el pecador. Ahora no estamos ignorantes. Si alguno de ustedes comete un pecado público y se le reprende públicamente, se le expone públicamente, no tiene razón de quejarse, no tendrá razón de ponerse a llorar en su casa diciendo que se le está tratando con injusticia o que se le está tratando sin misericordia, porque ahora usted sabe lo que Dios dice. Yo espero, mis hermanos, haber sido lo suficientemente claro en beneficio de esta congregación y en beneficio de aquellas iglesias que escuchen este mensaje a través de otros medios. Porque vemos que tolerar el pecado es un mal muy extendido entre la hermana. Pero no seremos responsables de lo que hagan otras iglesias. No seremos responsables nosotros de lo que decidan hacer otros con el pecado. Nosotros daremos cuentas a Dios de la manera en que tratamos los pecados en esta congregación. Puestos de pie.